Mi nombre es Pepe Moreno y voy a presentar a una amiga, Laura Sánchez. La mayoría de ustedes la conocen. Y para el que no, le diré que es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, profesora de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto Velázquez de Sevilla, investigadora de la represión sufrida por las mujeres andaluzas desde los tribunales militares entre el año 36 y 58, que eso desembocó en un trabajo muy reputado, que el que no lo haya leído se lo recomiendo, que se llama Individuas de dudosa moral. Es Premio Andalucía de Memoria Histórica, el año 2010, por la investigación sobre la represión de las mujeres andaluzas. Y hoy está en dos proyectos trabajando: las mujeres y la justicia ordinaria en los años 40 y las mujeres en los años 60 y 70, entre la aceptación y la contestación del discurso oficial. Es un tema en el que está trabajando y ella, no sé si le dará tiempo a comentarnos algo de esto. No. Nada. Decirles que tuve el placer de colaborar en un trabajo que realizó José Luis Tirado junto con Paco Espinosa y José María García en una película documental que se llamó Fuentes de la Memoria, basado en la represión cuando el golpe militar en Fuentes de Andalucía, pero que no es más que un ejemplo que a su vez es extrapolable a prácticamente toda aquella España donde no hubo guerra. Solamente decirle que a mí me encanta escucharla porque es una excelente comunicadora. Vamos a disfrutar de su conferencia. Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes a todas y a todos. Me alegra mucho veros aquí, porque la mayoría efectivamente ya os conozco y somos amigos, y a los que no conozco espero que me cuenten en adelante, me tengan en su consideración. Gracias a la Unidad Cívica por la República y a la Universidad de Sevilla, que ha organizado estas jornadas con esa cobertura académica de la que hablaba ayer Ángel del Río, y que dice mucho no de la jornada obviamente, sino de la Universidad de Sevilla. En todo caso, lo que sí quería es de alguna manera decir que todas estas reflexiones que voy a hacer sobre la mujer entre la Primera y la Segunda República son reflexiones que yo he abordado a partir de ese trabajo de investigación que ha nombrado Pepe, que era el de la construcción de la identidad femenina a lo largo de la segunda mitad prácticamente del siglo XIX, y todo el siglo XX, y que en cierto modo, aunque no voy a hablar del trabajo de investigación, algunas de estas reflexiones sí que son deudoras ya de ese trabajo de investigación. Para mí, por tanto, en fin, es algo que agradezco que me inviten a hacer este tipo de intervenciones, porque eso me permite también, de alguna manera, empezar a presentar ante todos ustedes una serie de reflexiones, y yo voy notando también sus puntos flacos. Por tanto, es muy interesante que al final podamos tener un coloquio, y espero que tengamos tiempo para ello. Pues, en primer lugar, yo lo que voy a hacer va a ser hablar un poco de la relación que existe, porque muchas veces cuando uno es profesional de la enseñanza, como es mi caso, soy profesora de lengua y literatura, cuando uno explica estas cuestiones al alumnado y tal, le preguntan, bueno, ¿qué pasa? Da un poco igual, ¿no? La monarquía, la república, ¿qué más da si hay siempre una persona que, estoy hablando de un nivel de comprensión quizá un poco limitado por los años y por la formación, pero es verdad que eso es algo que se plantea después también en la calle, ¿no? ¿Qué pasa? Que da un poco igual, ¿no? Cuando hablamos de monarquía, cuando hablamos de república, no estamos hablando en realidad de dos maneras de organizar el poder, de repartirse el poder, de ejercer el poder, en las que hay ciertas similitudes, ¿no? Entonces, evidentemente, estas preguntas nos obligan a las personas que hablamos de esto a afinar la respuesta y a tratar de encontrar respuestas incluso que sean respuestas convincentes desde el punto de vista del pensamiento y desde el punto de vista de la reflexión. Entonces, la primera cuestión que me voy a plantear, incluso a riesgo de parecer un poco, digamos, de resultar un poco básica, es no la diferencia entre monarquía y república, sino
que esa supongo, sino un poco dónde está el origen de esa diferenciación. Porque cuando hablamos de república, a veces nosotros creo, sinceramente, que podemos hablar de que la república no es solo una forma de gobierno. Digamos que la república sería el modo en que la forma de gobierno se traduce un modo de pensar el mundo, traduce una cosmovisión en realidad. Entonces, en definitiva, de lo que hablamos es del origen de dos tipos de poder que, de alguna manera, yo he resumido ahí en ese esquema, frente a un poder y a un régimen que Foucault llamó el régimen soberano, que se caracterizaba fundamentalmente porque tenía el poder de dar la muerte, que tenía un origen teológico, puesto que venía de Dios. El soberano tenía su poder, lo ejercía de manera omnímoda, de alguna manera era la representación y la encarnación de Dios en la tierra, de la misma manera que Dios era el soberano mundial, el soberano cosmológico, ¿no? Que tenía, como todo poder tiene, sus propias técnicas de producción de la verdad, que podríamos decir que era una verdad obviamente, que era revelada y por tanto no gozaba de determinadas características que tienen otras técnicas de producción de la verdad y otras verdades, como el hecho de que sean consensuadas o de que sean, podríamos decir, democráticas. Una verdad revelada es verdad porque se la revela justamente el soberano y no caben más matizaciones. Y de ahí que se produzca esa especie de simbiosis en ese régimen soberano, que es el que de alguna manera después se hace carne y se sustancia en una monarquía. Pues, como digo, hay una coincidencia entre la figura del Padre Dios, la figura del Dios y la figura del Dios soberano o del Rey soberano, ¿no? Hay una especie de construcción que de alguna manera nos conecta también con el patriarcado, en el que el padre tiene esa misma característica y esa misma configuración. Frente a ese régimen que llamaríamos soberano está el régimen biopolítico, que llamó Foucault también, en el que si el régimen soberano gestionaba la muerte, el régimen biopolítico va a gestionar la vida, por una razón de mera supervivencia. Es decir, en un momento determinado gestionar y tener el poder de dar la muerte no es suficiente, porque para que el poder sea poder y tiene que encarnarse, y para que se encarne necesita de los seres vivos. Entonces llega un momento en que el propio régimen soberano, con su capacidad de producir muerte, no puede ser nunca ilimitada, porque de alguna manera, digamos que acabaría con aquellos sujetos sobre los que tiene que producirse y sobre los que tiene que ejercer su poder. No hay que olvidar que este régimen, al que vamos a llamar biopolítico, como decía Foucault, tiene también su contexto histórico en el que nace, y obviamente no se puede desligar del contexto del capitalismo industrial. Y ese régimen biopolítico será el primero que empiece a usar la democracia como un sistema de gestión de los cuerpos libres, así definidos en principio, ¿no? Es de todos conocido también que para llevar a buen puerto ese ejercicio del poder, el régimen se usa o se apoya en instituciones de carácter disciplinario, entre las cuales están la escuela, está la cárcel y está el manicomio. Y Foucault nos nombró a una que a mí cada vez me cabe menos duda de que tendría que estar entre esas instituciones de carácter disciplinario, que es el hogar, porque se caracteriza y tiene las mismas reglas del juego y las mismas leyes de funcionamiento que cualquiera de estas instituciones que hemos llamado con Foucault disciplinarias. Bien, frente a esa producción de la verdad revelada de la que hablábamos en el régimen monárquico, el régimen biopolítico habla de una producción de la verdad que viene y que emana de la naturaleza. La verdad no viene por la vía divina, por la vía de la revelación, sino que llega, digamos, a ser la verdad porque es algo que se abstrae de la observación natural, de la observación de la naturaleza. Es interesante constatar que en ese orden de cosas, en ese régimen de producción y en ese estado de producción de la verdad, es cuando aparece por primera vez como una verdad el cuerpo femenino, como una verdad que está ligada obviamente a la naturaleza. Es en ese contexto biopolítico y en ese contexto de nacimiento del capitalismo industrial y tal, donde se establece por primera vez la diferenciación del cuerpo del hombre y del cuerpo de la mujer. En el régimen soberano el cuerpo de la mujer sencillamente no existía, existía el cuerpo por definición, que era el cuerpo del padre y que era un cuerpo masculino. Cuando se habla del cuerpo femenino por primera vez es
como producto de esa verdad natural es a través de, en este contexto al que me estoy refiriendo. Y lo interesante es constatar cómo, por una parte, se habla por primera vez de esa diferenciación, pero por otra parte, rápidamente, el cuerpo femenino, digamos que se recluye dentro de un espacio específico, que es el espacio del hogar, el espacio de los domésticos, que se feminiza y que a su vez se deteriora, digamos, en su conceptualización y se pasa a regirse, digamos, por un estatuto especial, de manera que tanto el hogar como espacio feminizado, como las mujeres y el cuerpo de las mujeres, en tanto que femenina, pasan a formar parte, pasan a ser como un todo indisoluble que forman parte de esa, digamos, de esa situación un poco diferente, de estatuto especial. Y esto me interesa recalcarlo porque será algo que luego tenga, por supuesto, consecuencias políticas. En este sentido, en el que sitúo justamente la primera pregunta, que es más o menos, hablamos de un proceso de modernización que tiene que ver con la cuestión de la ilustración, que tiene que ver con la aparición de lo que llamamos la ilustración. Hablamos de modernización y de progreso como dos elementos, dos conceptos talismán, digamos, de este periodo histórico. Y vamos a ver hasta qué punto esos conceptos de modernización y de progreso afectaron al espacio ese que hemos llamado feminizado doméstico, afectaron a las mujeres y afectaron al reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y, en definitiva, y a la construcción, en definitiva, de la igualdad. Es decir, el cambio de súbditos a ciudadanos que se produce en la medida en que se transforma ese régimen soberano en régimen biopolítico, que en definitiva es lo que ocurre. Vamos a ver a continuación hasta qué punto ese cambio sustancial, como digo, afectó a las mujeres y sobre todo cómo se articuló esa diferencia entre hombres y mujeres que parecía definitivamente establecida a partir de la naturaleza. Bien. La cuestión es que, como digo, claro, cuando hablamos de ilustración hay que referirse a uno de los elementos ideológicos fundamentales de la idea de ilustración, que es Rousseau y su famoso contrato social. Rousseau efectivamente es un ilustrado en el sentido clásico del término, habla de la naturaleza como el origen de todas las cosas, digamos, y por supuesto las diferencias sociales son en cierto modo debidas a esa serie de diferencias subjetivas que vienen marcadas básicamente por la diferencia entre los sexos. Ven ustedes cómo la naturaleza parece el elemento generador de verdad para ese nuevo régimen que gestiona la vida y que da origen a los ciudadanos, a la ciudadanía. Para la construcción del ciudadano se alude, por supuesto, a la educación como uno de los elementos fundamentales, uno de los instrumentos fundamentales. Entonces, Rousseau lo identifica todo con esa especie de figura representativa de lo que era de lo que debía ser el ciudadano ilustrado, que era el Emilio, ¿no? Y ese ciudadano que debía responder al contrato social de alguna manera. Pero Emilio resulta que tenía su Sofía. La cuestión estaba en que para Emilio Rousseau establecía que la educación lo tenía que hacer una persona libre e igual, que era la idea fundamental, la piedra angular de la Ilustración. En cambio, para Sofía, que tenía también que ser educada, el objetivo de esa educación no era nunca ni iba a ser nunca el mismo. Sofía debía ayudar al desarrollo, de apoyar a Emilio en su educación y apoyarlo en su desarrollo tanto individual como social. En definitiva, ayudarle, complementarlo para que cumpliera bien ese contrato social del nuevo ciudadano. En definitiva, lo que parecen ser ideas muy nuevas para los ciudadanos, y de hecho lo eran para los ciudadanos, no lo eran tanto para las ciudadanas, porque en definitiva lo que se estaba era cambiando el concepto de sumisión para las mujeres por el concepto de aceptación y por el concepto de complementariedad. Entonces, es una transformación que en la Ilustración tendrá consecuencias bastante nefastas para las mujeres. A las mujeres tengo que decir que no nos salvó Dios ni tampoco la razón, como ya trataré de explicar. Lo que ocurrió fue que las mujeres en la Francia revolucionaria se dieron pronto cuenta de esta contradicción, se dieron cuenta de algo tan obvio, que nos puede parecer hoy tan obvio, o quizá no tanto, porque todavía andamos a vueltas con los ciudadanos y las ciudadanas,
se dieron cuenta, como digo, las mujeres al poco tiempo de haberse proclamado los derechos del hombre y del ciudadano, que cuando se hablaba del hombre y del ciudadano se referían en sentido literal a todos los hombres, varones, y a todos los ciudadanos, por tanto, varones, y que quedaban excluidas las mujeres. Por tanto, esto también es una reflexión y yo les animo a que hagan, cuando me oigan hablar de todas estas cuestiones, un juego constante de referir lo que digo. Yo lo intentaré, pero refiéranlo ustedes lo que digo del pasado, refiéranlo ustedes también al presente, en ese juego que el profesor Carlos Arena acaba de hacer tan magistralmente, porque claro que sí, la historia del pasado no sirve para entender el presente, pero con tal de que nos refiramos al presente, por sí sola no, con tal de que la refiramos al presente también. Entonces es interesante hacer este juego del hombre y el ciudadano, por ejemplo, y traspasen ustedes esto que estoy diciendo a la polémica lingüística sobre si la O es incluyente o no es incluyente, etcétera, ¿no? Con todas las matizaciones que luego podemos hacer en el coloquio. Pues bien, como digo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año 91 provocó que hubo una ciudadana francesa que se sentía excluida de esos derechos y que realmente lo estaba, como la historia después demostró, elaborara la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Esta Declaración de Derechos terminaba con una me parece que está en la siguiente diapositiva. Esto es. Esta Declaración de Derechos, como digo, terminaba con una frase en la que se animaba a las mujeres a despertar del letargo, a despertar de la no visión que tenían de lo que estaba pasando, ¿no? de esa situación un poco de aceptación sin más, y decía: el rebato de la razón se hace oír en todo el universo, reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, el hombre esclavo ha redoblado su fuerza y tal. Al final, mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? Fíjense ustedes que entre el año 89 y el 91 habían pasado 2 años. ¿Qué ventaja habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén más visible. Cualesquiera sean los obstáculos que se os opongan, podéis superarlos. Os basta con desearlo. Como muchos de ustedes sabrán, no basta con desearlo, ni a Olympia de Gouges le bastó con desearlo, porque dentro de los ilustrados, dentro de los revolucionarios de la Revolución Francesa, había personajes como este que aparece en la foto. Olympia de Gouges es la mujer. Había personajes como Chaumet que decían cosas tan increíbles como esta. Vamos a ver, perfectamente creíbles, por otra parte. ¿Desde cuándo le está permitido a las mujeres abjurar de su sexo y convertirse en hombres? ¿En qué? ¿Qué hacían las mujeres para abjurar de su sexo y convertirse en hombres? Pues la mujer decente no debe abandonar los cuidados devotos de su familia, la cuna de sus hijos, para venir a la plaza pública, a la tribuna de las arengas, a realizar deberes que la naturaleza ha impuesto a los hombres. Es decir, fíjense ustedes cómo la naturaleza se convierte en el elemento a partir del cual se elabora y sobre el cual se afirma la verdad. La verdad indiscutible, que es la que marca la naturaleza, ¿no? Bien, la cuestión está en que a Olympia de Gouges efectivamente la mandaron a su casa con la cabeza debajo del brazo, literalmente, y aquí no pasó nada. La historia que tiene esa broma también mandó a Chaumet a su casa con la cabeza debajo del brazo. La guillotina en este caso fue absolutamente igual, absolutamente igual. Bien, un poco tiempo después, muy poco tiempo después, y es interesante poner en conexión estos hechos porque son hechos que están no distantes en el tiempo, pero sí distantes en el espacio. Hay otra mujer que se llama Mary Wollstonecraft, pero que es probablemente más conocida en referencia al hecho de que es la madre de la novelista Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, de la novela de Frankenstein, ¿no? Bueno, pues esta mujer en el año 1792 escribe una obra que se llama A Vindication of the Rights of Woman. Es una obra que parte del análisis de la situación en la que vivían las mujeres, en este caso inglesas, en este momento, de la falta de derechos y de la necesidad de construir una sociedad igual a partir de la razón.
Entonces, tanto el intento de Olympia de Gus como el intento de la inglesa Wollstonecraft significan eso, intentos de hacer una construcción de una feminidad, de una igualdad para las mujeres que no llegó a ser hegemónica, porque como ahora precisaré, la construcción hegemónica sobre la igualdad fue otra, pero que fueron intentos cercenados. Cuando se hace un análisis histórico, mostrar de la manera más clara posible estos intentos cercenados de construir otros modelos, de construir otras identidades, aunque sean cercenados, aunque sean fracasados en el tiempo, es muy interesante ponerlo de manifiesto, porque esto lo que pone de manifiesto una vez más, globalmente hablando, es que en la historia muchas veces se hace una construcción de la historia en la que se muestran los modelos que eran los únicos posibles y los mejores posibles, y esto es falso absolutamente. Es decir, en la historia hubo otros intentos que no llegaron a buen puerto y que podrían haber sido tan válidos, incluso a veces más, que los que acabaron asentándose como hegemónicos, otras construcciones, ¿no? Bien. De entre 1789 y 1804 han pasado realmente, en términos históricos, poco tiempo. Sin embargo, eso es justamente el tiempo que va entre esos intentos de construcción de una identidad femenina igual y en pie de igualdad de derechos civiles con los hombres y la absoluta el cercenamiento absoluto de esas posibilidades que lo viene a establecer históricamente el Código Napoleónico. El Código Napoleónico, que lleva a cabo un proceso de asentamiento, entre comillas lo de asentamiento, de algunas consecuciones, bastantes o varias de las consecuciones de la Revolución Francesa, en el caso de los derechos de las mujeres significa el asentamiento de lo que podríamos denominar la ideología patriarcal pura y dura, saltando por encima de cualquier intento revolucionario, de cualquier intento de casar igualdad y derechos de las mujeres con, por ejemplo, el asunto de la razón, con la razón, ¿no? que eran los intentos anteriores que acabo de describir. El Código Napoleónico supone un cercenamiento, como he dicho, de todo intento y supone la vuelta al sometimiento de las mujeres legalmente establecido, a la sumisión a los maridos, a la invisibilidad en el mundo del derecho y en el mundo de sus posibilidades de desarrollo como ciudadana en cualquier sentido. Hay que tener en cuenta que este Código Napoleónico, por ejemplo, es el que de alguna manera se asientan los códigos civiles de todo el resto del siglo XIX para las mujeres y el que de alguna manera se retoma, no de alguna manera, de toda manera se retoma con el franquismo. Es decir, las leyes de las mujeres tan restrictivas sobre las mujeres y tan de ausencia de derechos, pues no se trata de restricción, es de negación de los derechos de las mujeres en el franquismo, están todas basadas y se refieren todas a lo que se había establecido en el Código Napoleónico, pasado por el tamiz de los sucesivos códigos civiles de algunas de las décadas de los años del siglo XIX. Bien. Otro de los elementos que me parece importante para tener en cuenta la construcción de la identidad en pie de igualdad entre hombres y mujeres y relacionarla, como haré un poco después, con el republicanismo, es el surgimiento del término feminismo, el propio concepto y el propio término de feminismo. Es bien interesante, me parece, que el término sea un término de carácter médico, un término que lo acuña y lo utiliza por primera vez este señor, Fanot de la Cour, que es un médico que trata la tuberculosis. Entonces, Fanot de la Cour escribe esa obra en 1871 en la que analiza y describe las características que tenían los enfermos de tuberculosis. Los enfermos de tuberculosis estaban afectados de una serie de rasgos físicos que se describían así: era el cabello y las pestañas finos, la piel blanca y suave, la morbidez, la afectación de los rasgos de la virilidad, que se traducía en poco pelo en la cara, en retraso de los rasgos sexuales y en la afectación del tamaño de los genitales y del volumen mamario. En definitiva, el cuerpo tuberculoso tenía apariencia femenina y a esos rasgos médicos era a lo que se le llamó feminismo. De todas maneras, el término lo usa un poquito después Alejandro Dumas hijo para denigrar la práctica política de determinados hombres que apoyaban la causa de las mujeres. Es decir, como en tantos otros contextos históricos referidos a otros términos,
hay un término que hoy utilizamos con carácter reivindicativo, pero que en su origen tuvo un carácter absolutamente negativo y con connotaciones negativas, y no este es el primer ejemplo en la historia. Ese mismo término ya lo toman las sufragistas para referirse a sus reivindicaciones en pro del voto femenino, y es cuando ya se liga a toda una corriente emancipatoria y de reivindicaciones de las mujeres. ¿Qué es lo que pasa con esta cuestión? Pues que efectivamente podríamos decir que entre el siglo XVIII y el siglo XIX, muy a lo largo del siglo XIX, hay una serie de ideologías, hay una serie de puntos de reflexión y de puntos de inflexión en la historia que coinciden en plantearse con urgencia qué hacer y qué conceder, qué hacer con las mujeres y qué concederles. Porque desde el principio las mujeres están continuamente pidiendo derechos, pidiendo igualdad, pidiendo que se les considere, exigiendo que se les considere y pidiendo estar en la escena pública. Entonces, ese urgente y recurrente plantearse qué hacer con las mujeres y qué concederle a las mujeres, en todos estos siglos y hasta el siglo XX, con la paréntesis de la Segunda República, la respuesta será siempre el rechazo y la exclusión, básicamente. Por resumir un poco la cuestión. Hay alguna feminista, Genevieve Fraisse en concreto, que habla de cómo ese miedo a la confusión de los sexos que parece darse en la democracia es algo inherente a la democracia, y cómo para tratar de separar el problema, para tratar de aclarar el problema sobre la confusión de los sexos, es por lo que, en definitiva, se empieza a construir una identidad femenina, pero que se construye desde la exclusión. Una identidad femenina que marca no solo la diferencia, sino que se excluye de lo que serían otras prácticas sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, las mujeres van poco a poco recluyéndose en el espacio privado, como he dicho, un espacio que se va volviendo feminizado, y en tanto que feminizado también desprovisto de calidad social, no en el mismo sentido del espacio público, por supuesto, y entonces lo que se hace es construir esa identidad femenina a partir de la educación. La educación es el instrumento que se reapropia del sujeto mujer para construir su identidad y para construirla de una manera excluyente. Dicho de otra manera, lo que pasa y lo que ocurre es que desde las ideas ilustradas y desde el imperio de la razón, la construcción de una otredad, de la otredad femenina, es una construcción tan excluyente como, por ejemplo, la del extranjero, que en la cosmovisión ilustrada es el no ciudadano, tan excluyente como la del loco, que en la cosmovisión ilustrada es el no razonable, o el que se rige conforme a criterios que no son los de la razón, sino los de la intuición, los de la lógica ilógica o alógica, etcétera, etcétera. Y el de la mujer, que como digo es la de la mujer, que como digo es la identidad excluyente, que de alguna manera atraviesa todas esas otras exclusiones, porque la mujer de alguna manera participa de esa exclusión del extranjero, habita un no lugar, que es el hogar, un lugar en el que sometido a un permanente estado de excepción, en el que las reglas que rigen en otro lugar, en el que las leyes que rigen en otro lugar no rigen en el espacio doméstico. Esa y no otra, y hago un paréntesis, es la razón por la que la flamante ministra Mato, que es flamante pero no es flamante en la militancia ideológica, la flamante ministra Mato acaba de decir en la primera intervención que tuvo lo de la violencia doméstica. La violencia doméstica automáticamente sitúa a la violencia en un espacio y en un estado de exclusión. Bueno, otro elemento de reflexión para más adelante. En todo caso, de lo que se trata, como digo, es de trataba de explicar que dentro de la cosmovisión ilustrada se crean identidades excluyentes. El extranjero, por citar algunas, el loco,
y también la de la mujer, que no se le llama de otra manera, pero se le sigue llamando la de la mujer, pero que participa de estas exclusiones, ¿no? La mujer es una extranjera, también una desterrada del espacio público, en la medida que está incluida en el espacio del hogar, y cuántas veces no se le ha dicho a las mujeres que están o que estamos locas, o que no somos razonables porque funcionamos con la intuición y no con la razón, o porque nuestros mecanismos de razonamiento, nuestros mecanismos de conocimiento están más ligados a la intuición que a la razón. Pues eso es lo que hay detrás de todo eso, la construcción de una identidad excluyente. En definitiva, lo que hizo la Ilustración, y cito las palabras de Isidoro Moreno en este caso, es crear un modelo de anormalidad psíquica y cultural frente a la normalidad de la civilización occidental, caracterizada por el género masculino, la raza blanca, el adulto social y la propiedad privada como los pilares centrales de esa sociedad. Y vamos con la educación, porque la cabra tira siempre al monte. Ese instrumento, como he dicho, del que se sirve el poder para reapropiarse del yo femenino y reconstruirlo. En la España ilustrada surge con fuerza la idea de que las mujeres podrán estar en pie de igualdad con los hombres cuando sean debidamente educadas, instruidas o ilustradas. Cualquiera de las tres palabras nos sirven para hablar de esa identidad excluyente, a la vez que nos muestra las trampas de esa identidad. Es decir, es curioso que se nombre a las mujeres con estas palabras, pero no en el sentido del rasgo que tienen, sino en el sentido del rasgo que les falta. Las mujeres no son ni educadas, ni instruidas, ni ilustradas. Deben serlo, deben llegar a serlo. Y solo cuando lleguen a serlo, entonces estarán en condiciones de ejercer su derecho como ciudadanas, es decir, de ser, en la cosmovisión ilustrada, libres e iguales. La gran paradoja es que no se puede alcanzar esa igualdad desde una identidad segregada, porque la identidad segregada es también segregadora, produce segregación. Entonces no se puede llegar a la igualdad por ese camino. ¿Cuál fue la construcción de la identidad femenina que corresponde a la Ilustración? La que se llamó con el significativo concepto, con el significativo título de El ángel del hogar. El ángel del hogar no tiene prácticamente nada de nuevo. El ángel del hogar lo que hace es traducir los principios de la educación que había establecido Rousseau para su Sofía, el de la complementariedad y el de la asunción del papel de mujer, madre y esposa frente al papel frente a la sumisión. Bien, claro que en el siglo XIX, digamos, de acuerdo con todo este planteamiento que estoy haciendo, se le da muchísima importancia a la instrucción pública. Yo he puesto eso ahí para no cansarme, porque evidentemente desde la Constitución de 1812 se suceden una cantidad de planes, que no les digo nada, pero para que vean que también lo que nos ha pasado en la España del año 2000 acá, que se han sucedido 8 planes, 7 leyes fundamentales, no sé, en 10 años, 7 leyes todas fundamentalísimas. Ya ven ustedes. Bueno, pues a lo largo del siglo XIX también cada uno que llega quiere innovar. ¿Y por dónde empieza? Por la educación, como no puede ser de otra manera. Pero, en fin, por centrarnos en la que tomó fuerza y cuerpo y que es el origen de algunos de nuestros males, es la Ley Moyano, que se edita en 1857, y para que ustedes se hagan una idea de lo poco que exagero, cuando en los años 80 yo empezaba a dar clases, todavía algunos de mis compañeros de claustro, que no eran nada mayores, entonces, personas con 30 y 35 años, añoraban la Ley Moyano. Yo no sabía de lo que hablaban, ahora ya sí lo sé. Fíjense ustedes, estábamos hablando de la transición. En la transición española, en fin, la Ley Moyano se echaba en falta con nostalgia, ¿no? La Ley Moyano, ¿qué era? Pues la Ley Moyano era una ley que en principio vino a poner un poco de orden en ese caos y en esa sucesión de leyes que tuvieron lugar en el siglo XIX, pero la Ley Moyano lo que hacía básicamente era establecer una gran diferencia en los contenidos que debían enseñarse a los niños y a las niñas.
y esto era algo absolutamente fundamental, como digo, para la construcción de esa identidad excluyente para las mujeres. Para que se hagan ustedes una idea, en la primera enseñanza superior se contemplaba, además de las materias del grado elemental, que eran la gramática, la aritmética, las nociones de agricultura, etcétera, había que estudiar o que enseñar, además, geometría, dibujo lineal, agrimensura, rudimentos de historia y geografía, especialmente de España, y nociones generales de física e historia natural. Pero, además, se establecía que para la enseñanza de las niñas se omitieran las nociones de agricultura, industria y comercio, así como las de geometría, dibujo lineal y agrimensura, y las de física e historia natural, que deberían ser sustituidas por las labores propias de su sexo. Se llamaba así la asignatura, ¿eh? Bien, claro, de ahí viene justamente la cuestión, las labores propias de su sexo. Bien, en la práctica, la Ley Moyano lo que hace es afianzar la tendencia ya presentada en el Plan Pidal, que fue el que le había precedido, de la desaparición, ojo, de la enseñanza gratuita y universal. Y hay que decir, además, que la Ley Moyano en aquel momento fue apoyada por progresistas y por moderados, ¿eh? Y hay que decir que, efectivamente, este planteamiento educativo es el que, con la salvedad, con el paréntesis de la Segunda República, es el que está presente básicamente hasta bien entrado y bien sobrepasado el siglo XX. Y, en principio, además, es una ley que afianza la intervención de la Iglesia Católica, porque estaban los curas que tenían que enseñar la doctrina cristiana y porque, además, los curas eran los encargados de expedir los certificados de pobreza que hacían posible que esa enseñanza fuera gratuita para una parte de la población. Casi nada. Tenían el control del acceso y el control sobre una parte importante, cuando no la mayor parte, de los contenidos. Bien, en definitiva, esa era la Ley Moyano que echaban en falta mis compañeros en los años 80 del siglo XX. No hay nada como no saber historia. En definitiva, estas mujeres educadas e instruidas, lo que se trataba de hacer era educarlas y instruirlas en los saberes propios del hogar, por la vía de la educación formal, como era la escuela, o por la vía de la educación informal a través de las revistas femeninas, por ejemplo, que hay una gran cantidad de revistas femeninas que se editan en estos, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, y luego la tradición continúa todo el siglo XX y hasta nuestros días, muchas de ellas, como digo, con esta idea de educar e instruir a las mujeres. ¿Para qué se les educaba y se les instruía? Pues para que ejercieran adecuadamente el papel de esposas, de madres y de criadoras y educadoras a su vez de sus hijos. Eso sí que era una educación para la ciudadanía, como debe ser. Y es curioso porque era una educación, y esto es importante resaltarlo, que para los hombres carecía de valor. Si tuviera más tiempo, haría citas de personajes públicos que en las revistas y en las publicaciones de la época hablaban de que era no era un saber útil. La propia Ley Moyano establecía la diferencia entre los saberes útiles y los saberes inútiles. No les llamaba inútiles, pero les llamaba suntuarios, es decir, saberes secundarios, en definitiva, para una identidad secundaria, para una identidad subalterna, que era la identidad de las mujeres. Pero los hombres sí que lo apreciaban cuando faltaban. Es decir, no lo apreciaban. Es la misma consideración que tendrá el trabajo doméstico. El trabajo doméstico no tiene consideración social, no se paga, no se valora, no cotiza, no sirve para construir futuro para las mujeres. En cambio, sí que se echa en cara que las mujeres no sean buenas amas de casa, porque entonces no son buenas administradoras, no son buenas educadoras de sus hijos, no cuidan bien a los enfermos, es decir, no prestan la función social para la que están designadas en esa identidad excluyente. Es un saber, por tanto, prescindible, como estamos diciendo, y en todo caso, en ese momento, en las clases medias, empieza a ser un signo de estatus tener un cierto saber complementario, que no era igual para todas las clases sociales. Para las obreras era enseñarlas a criar a los hijos y darles nociones de puericultura y de costura, y para las señoritas era saber tocar el piano, o como mucho cómo dirigir a las criadas, porque claro, cada una tenía su función social. O sea, las labores propias de su sexo y su condición de su sexo eran las de su sexo y las de su condición social, obviamente, ¿no? Bien, en todo caso, me interesa también resaltar que, aunque el modelo hegemónico para la Ilustración y en ese contexto ilustrado era el del ángel del hogar, también hubo intentos de construcción de un modelo ilustrado
que fracasó, pero que en todo caso es justamente ese modelo ilustrado fracasado porque sus condiciones de posibilidad no fueron demasiadas, el que se liga justamente al republicanismo. Ese modelo, insisto, alternativo, minoritario, claro, y que reivindicaba, por ejemplo, el trabajo femenino, según la clase social también, y exigía el reconocimiento de la igualdad y el reconocimiento de determinadas actitudes y el reconocimiento de la inteligencia, etcétera, etcétera. Pero la clave de todas estas cuestiones estará en cuando se habla o se empieza a hablar de emancipación. Es decir, los modelos que se consideran alternativos tenemos que considerar su posibilidad de verdaderamente eso, que sean alternativos, en función de si hablan o no de emancipación de las mujeres. Porque si no hablan de emancipación, no estamos construyendo modelos alternativos, estamos matizando el modelo hegemónico, básicamente, que era lo que se hacía, lo que se hizo con el modelo del ángel del hogar, referido al modelo patriarcal clásico, y lo que se hará en construcciones posteriores de modelos que son presuntamente diferenciados de los del ángel del hogar, pero que no tienen ese carácter emancipatorio. Bien, en estas pues llega la Constitución efímera del año 1870, el proyecto constitucional de la Primera República del año 1873, insisto, fue un proyecto constitucional. Yo he señalado ahí algunos artículos, fue una Constitución que no llegó a votarse, como saben ustedes, ni llegó a entrar en vigor, porque bueno, hubo demasiados problemas, ¿no? La comisión que elaboró este proyecto estuvo presidida por Emilio Castelar, pero la guerra cantonal y luego la posterior clausura de las Cortes en septiembre impidieron que se aprobara. Bien. Lo primero que tengo que decir es que en esta Constitución no se plantea ni se contempla el sufragio femenino, aunque se llame al sufragio universal, que este es otro elemento para reflexionar sobre las palabras. Es decir, se le llamaba sin ningún tipo de problema sufragio universal, pero las mujeres no votaban. Esa es la primera cuestión. Y entonces, comparando esta Constitución con la de la Segunda República, es verdad que la elaboración, igual que la de la Segunda República, las Cortes Constituyentes, las Cortes que elaboran la Constitución de la Segunda República, las Cortes Constituyentes, tampoco habían sido votadas por mujeres, aunque sí había 3 mujeres, como ustedes saben, ¿no? Que dieron, por cierto, mucho juego: Clara Campoamor, Victoria Kent y me falta una, y Margarita Nelken. Esto es. Entonces, el asunto es que fueron constituciones, en principio, votadas por hombres, pero, a diferencia de la Primera República, la Constitución de la Segunda República sí que contemplaba de verdad el sufragio universal, es decir, el voto para las mujeres en pie de igualdad con los hombres. Bien, de todas maneras, por pasar un poco rápidamente, podríamos decir que comparando estas dos Constituciones, incluso comparando estas dos con todo el proceso constitucionalista al que asistimos en el siglo XIX, no sé si los tengo aquí recogidos, pero, en fin, hay una serie de constituciones y de intentos más o menos cuajados de hacer unos estatutos y unos reglamentos, etcétera, que se suceden a lo largo del siglo XIX. Lo que sí que podemos decir es que en muchos casos no suponían la consolidación de estos derechos en términos de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, por resumir, parece claro que los derechos individuales, y en este caso los derechos de las mujeres, avanzaron no tanto en un contexto constitucional cuanto en un contexto constitucional, republicano y democrático. Es decir, por elaborar una Constitución, la historia nos enseña que las mujeres no salieron mejor paradas y que no se construyó sobre ellas o no se acabó con esa exclusión a la que estaban condenadas sucesivamente por los modelos hegemónicos. Tenían que darse por lo menos la conjunción de estos 3 elementos: el constitucionalismo, el republicanismo y la democracia, para que por fin cuajara una Constitución que tenía ese carácter verdaderamente inclusivo para las mujeres. De ahí, por supuesto, la modernidad de la Segunda República. La Segunda República, efectivamente, tenía algunos elementos modernos
en el sentido mejor y más nuevo de la palabra moderno, que a mí me gusta resaltar, empezando por el que recoge el artículo 6, que era la renuncia a la guerra como un instrumento de política nacional. Si ustedes recuerdan la introducción, esa un poco abstrusa quizás que hice al principio, verán ustedes que uno de los elementos de lo que llamaba Foucault el Estado soberano era el poder sobre la muerte, el poder decidir sobre la vida y la muerte, ¿no?, sobre los demás, el administrar la muerte. La guerra no es sino esa especie de pozo patriarcal y de pozo del Estado soberano que resuelve los conflictos, que se usa como instrumento para resolver los conflictos y que no es ni más ni menos que el poder, el seguir ejercitando el poder de dar la muerte. A la guerra las mujeres siempre se han opuesto, y se han opuesto porque evidentemente era un instrumento en el que de todas, y ganara quien ganara la guerra, como se demuestra con la Guerra Civil Española, ellas siempre la iban a perder. Y esto hay tantos datos que ni siquiera, que serían objeto de otro debate en otro momento. Por ejemplo, el artículo 7, que habla del acatamiento por parte del Estado de las normas universales del derecho internacional. El gran artículo 25, que habría que enmarcarlo, ¿no? No podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo. La inclusión de eso fue lo que le costó a Clara Campoamor su carrera política. El sexo, la clase social, la riqueza, las ideas, ni las creencias religiosas. O los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos, etc. Bien. La Constitución, la educación, como ese instrumento de apropiación y de redefinición de la identidad femenina, en este caso, también fue objeto de especial atención por parte de la República. Y entonces hay avances interesantes en este sentido, el hecho de que la educación fuera gratuita y obligatoria, la libertad de cátedra, la enseñanza laica. Y luego esa declaración casi, bueno, a mí me emociona probablemente por su ingenuidad, eso de que la educación hará del trabajo el eje de su actividad metodológica. Madre mía, cuánto tendría eso para hablar. Y bueno, y se inspirará en los ideales de solidaridad humana, etcétera, etcétera. Bien. La cuestión fue que, efectivamente, desde la Segunda República, basándose en todo este entramado, en toda esta trama legal, que dimana de alguna forma de la Constitución de 1931, se intenta construir un modelo de mujer. No parece construirse a partir de una identidad segregada, a partir de una identidad excluyente. Obviamente esto resulta un poquito más claro cuando lo comparamos con el modelo de mujer que desde otras instancias se sigue, por el que se sigue apostando y que se sigue publicitando en todos los medios al alcance de los poderes y que se identifica con, por ejemplo, cuando, claro, la derecha, cuando la República establece el derecho al voto, iguales para hombres y mujeres, la República, la derecha sociológica, la derecha y la ideología más conservadora y más retrógrada dice que eso es un ataque a la feminidad. Eso así traducido significa que la feminidad tenía como rasgo esencial la sumisión y la desigualdad, evidentemente, porque si reconocer la igualdad era atacar la feminidad, entonces ellos también por sus propios medios, esta ideología conservadora y retrógrada por sus propios medios contraponen al modelo que la República está dificultosamente tratando de construir de la mujer moderna y educada, donde aquí lo de moderna y educada tiene unas connotaciones especiales que además justamente llevará a los jueces y llevará a las instancias represoras a reprimir a las mujeres rojas. Esa modernidad fue una lacra, fue una mancha que estaban las mujeres rojas porque eran demasiado modernas y querían emanciparse y se iban a vivir con los hombres sin estar casadas y votaban y opinaban y salían a la calle y empuñaban una bandera, ¿no? Esa era la modernidad de las que no querían oír hablar después y que fue usada en el inconsciente o en el no tan inconsciente de los represores y en su discurso para llevarlas a las cárceles y para fusilarlas incluso, ¿no? Pues, como digo, esa modernidad era la modernidad de las nuevas mujeres, de las mujeres libres e iguales, en definitiva. De todas maneras, el rasgo más revolucionario, no les quepa a ustedes duda de que es más que la libertad y más que la fraternidad y más que nada la igualdad unida a la justicia. No hay otro.
Es sin duda el rasgo más revolucionario. Y si no, fíjense ustedes cómo es el único rasgo que está siempre puesto en cuestión. Nadie cuestiona la libertad, porque ya como hablamos hasta de libertad de mercado, ¿quién va a cuestionarla? Nadie cuestiona ni la fraternidad ni todo lo que ustedes quieran. Pero la igualdad, siempre que se habla de igualdad, hay alguien que tiene un pero. Y eso es sencillamente porque es el elemento más revolucionario sobre el que podemos construir una sociedad nueva. Sin duda, a mí no me cabe la menor duda. Bueno, pues volviendo a esta cuestión, les decía que la mujer republicana, que sería una mujer moderna y culta, que por cierto, esta mujer moderna, incluso físicamente, trató de diferenciarse de las mujeres tradicionales, cortándose el pelo y quitándose el sombrero. Y ese cortarse el pelo también está en la raíz de cómo después la represión de las mujeres se sustanció en los rapados y en la exposición a la vergüenza pública, ¿eh? Todo está relacionado absolutamente. Pues como les digo, se habla de una mujer culta en el sentido de una cultura integral, de una mujer moderna en el sentido de la nueva mujer, no excluida, sino incluida en una sociedad civil que le reconoce los mismos derechos que a los hombres. Y claro, es muy significativo que en esa construcción de este modelo, o de lo que podía haber llegado a ser este modelo, no se defina la feminidad, porque la feminidad era la piedra de toque de la identidad excluyente. Y por eso ahí no se define la feminidad. Y claro, se plantea la cultura, y este es el otro gran elemento diferenciador, como un elemento emancipador de las mujeres. Es decir, la cultura no la cultura para tocar el piano, no la cultura para ejercer bien el papel de madre y esposa, sino la cultura como un elemento emancipador de las mujeres, ¿no? Bien, frente a eso, obviamente, la Carcundia refiere también su propio y trata de construir o de seguir afianzando o de que no se diluya su modelo de mujer. ¿Cuál era el modelo de mujer? En palabras de Pemán, el ínclito, el modelo de mujer era la mujer portadora de aromas. Verán ustedes que cuando se refieren a la feminidad, o sea, es curioso, el poder sobre las mujeres se manifiesta en el control sobre los cuerpos, pero cuando hablan de las mujeres verán ustedes que siempre utilizan metáforas. ¿A cuál de ellas más incomprensible? Porque ya me contarán ustedes, yo que soy profesora de lengua y literatura y vivo de esto, qué significa lo de portadora de aromas. En fin, no me quiero extender sobre las posibles... hacia dónde nos llevaría este análisis del texto, ¿no? Bien, en definitiva, una mujer... caracterizada por sus papeles, que son los papeles de siempre: enfermera, curadora, cuidadora, educadora, etcétera. Como les interesaba que las mujeres salieran a la palestra en los años de la Segunda República, claro, decían que la mujer debía y podía participar, pero ojo, sin perder la feminidad. Y bueno, la feminidad era básicamente, como he dicho antes, desigualdad y diferenciación en derecho. Y la cultura que se reclamaba era esa magnífica expresión que ha llegado hasta nosotros, que es lo que entendemos por cultura general. Una culturilla general, vamos, una especie de eso para que no se note mucho que eres lo que en realidad eres, una inculta mujer, una pobretica, que es lo que dirían en mi pueblo, que es grana. Eso es. Bien, entonces la cuestión está en que quien defendía la feminidad, quien definía esta feminidad, este concepto de feminidad excluyente, y quien la defendía, era un tipo que no tendría mayor importancia su nombre si no fuera porque era nada menos que un antiguo carlista, un socio de Acción Española, diputado en el año 33 y, ojo, vocal durante la Segunda República del Tribunal de Garantías Constitucionales. Verán ustedes quién era el que decía cosas como esta. ¿Dónde está este muchacho? Dice, el artículo se llamaba Feminidad y dice: los derechos de ciudadanía o individuales, ojo, pueden ser desiguales, como exigencia de la naturaleza orgánica de la sociedad. Recuerdan ustedes luego lo de la democracia orgánica, ¿no? Como exigencia de la naturaleza orgánica de la sociedad en los diversos seres humanos y, por tanto, en el hombre y en la mujer. La condición femenina no supone inferioridad ante el derecho, sino elemento de diferenciación ante él. Está literal, ¿eh? No me equivoco al leerlo, quiero decir. Bueno, y toda esta explicación para decir, ya se comprende ahora fácilmente como una aspiración global, como las que planteaba la Constitución del año 31, lo que le falta por decir,
como una aspiración global a la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer sería laborar abiertamente contra la sociedad. Y apostilla, ¿cómo no habría de serlo si la igualdad jurídica absoluta entre los hombres entraña ya su disolución? Es decir, de la misma manera que los hombres, varones, tienen que ser desiguales, es decir, tiene que haber jerarquía, de la misma manera tiene que haber esa diferenciación entre hombres y mujeres. Y quien ataque esa diferenciación vertical y horizontal está atacando la esencia misma de la sociedad. ¿De qué sociedad hablamos? Porque cuando la cierta ideología habla de la sociedad, habla de su sociedad, pero intenta que entendamos que es la sociedad, ¿no? La sociedad desigual, la sociedad jerárquica, la sociedad de clase, etc. Bien, en definitiva, yo he establecido ahí 4 conclusiones que me parecen interesantes. Ha llegado a buena hora, Juan Morillo, a la hora de las conclusiones. Muy bien, que Juan ya sabe lo que iba a decir. La República, Constitución y democracia. Esta es la conjunción que tiene futuro. La conjunción que tiene futuro porque, en definitiva, es una conjunción que tiene que ver también con, en el caso, digamos, del reconocimiento de derechos, no hay que irse a buscar muy lejos. Yo creo que tiene conjunción con los derechos humanos. Ahora, también les quiero decir una cosa. Apelar a los derechos humanos y al cumplimiento de los derechos humanos para las mujeres, solo eso tampoco vale. Y les voy a poner 2 ejemplos. La Declaración de los Derechos Humanos se hizo en el año 48, como ustedes saben. Bueno, pues hasta el año 59 no se concretaron los derechos humanos del niño y de la niña, supongo, hasta el año 59. Pero es que hasta el año 1995 no se han concretado para las mujeres la Declaración Universal la Declaración de los Derechos Humanos, la del año 45. Es decir, ven ustedes cómo, de alguna manera, apelar al marco, a un marco general, a un marco global de derechos, en la mayoría de los casos no es suficiente. ¿Y por qué? Pues por lo que les decía de la igualdad, y porque, de alguna manera, para plantearnos la construcción de una sociedad diferente, nos tenemos que plantear, obviamente, el cuestionamiento del sistema. Es decir, no vamos a construir una sociedad diferente a base de hacer reformas sobre este sistema que tenemos. Hay que cuestionarse el sistema, y ese cuestionamiento del sistema, el elemento que más le inquiere, que más le pregunta, que más le exige, es el de la igualdad. Eso está claro. Y claro, en ese cuestionamiento del sistema entra el cuestionamiento de la dicotomía público-privado y de la construcción de lo privado como ese espacio en permanente estado de excepción, como ese estado en el que todos los derechos, en el que todas las leyes quedan suspendidas, ¿no? Y, por supuesto, la construcción de modelos de sociedad que tengan en cuenta, de modelos, no de un modelo. Cuando se habla de un modelo de sociedad, yo siempre ya he aprendido a desconfiar. La construcción de modelos, la construcción de un modelo en el que quepan todos los modelos, tanto me da, que sean en realidad una sociedad inclusiva y que renuncie, y esto es muy importante, al control de los cuerpos. Porque, con esto termino, si el feminismo y la larga lucha y la larga historia del feminismo nos puede enseñar algo, y puede enseñar algo al republicanismo, es que el poder, a pesar de lo que se pueda creer, no es poder hasta que no se sustancia sobre los cuerpos y los controla. Mientras exista un sistema que controle los cuerpos, y en general y muy en particular los cuerpos de las mujeres, estaremos con grandes dificultades para construir una sociedad inclusiva y una sociedad en igualdad. Así es que a los republicanos y a las republicanas les animo a tomar conciencia de este movimiento, a acercarse a la sabiduría que nos pueda deparar a todos y a todas el conocimiento de la historia de las mujeres y del feminismo y de la lucha feminista, y también les animo a no ser tan ingenuos como a veces han sido las feministas, tratando de pensar que se podría hacer un cambio en el estatus y en la situación de las mujeres sin cuestionarse el sistema o sin cuestionarse la situación política de las mujeres. Muchas gracias y estoy a su disposición. Vamos a ver, lo del control de los cuerpos, le voy a poner un ejemplo de la actualidad. Bueno, porque no sé si comparte usted conmigo la primera afirmación, que es que
yo he llegado un poco a la conclusión, no es una conclusión mía sola, pero hay muchos ejemplos y yo lo interpreto en el sentido de abundar en esta conclusión. Verá usted, cuando se habla de poder, tendemos a pensar en estructura, en superestructura, en algo que es quizá un poco abstracto, ¿no? En cuestiones de carácter teórico, en control a través de la información. Creo yo que a veces podemos pensar en esto. Sin embargo, es más cierto que el poder no es poder hasta que no controla los cuerpos de las personas. Es más poder. El poder no es poder hasta que no es carne, hasta que no se hace carne. Cuando los represores o cuando los victoriosos falangistas entraban en los pueblos de Andalucía, lo primero que hacían era hacer un rito, una escenificación que tiene lugar en pueblos como Fuentes de Andalucía, donde lo que hacen es matar a 15 mujeres, convertir el cuerpo de las mujeres en una especie de traslación, trasladar a los cuerpos de las mujeres el campo de batalla, mandar mensajes a los vencidos a través de los cuerpos de las mujeres. Los cuerpos de las mujeres eran el medio y el mensaje. Pero después, cuando se trata de continuar la represión o de mantener la sumisión, la Iglesia Católica y el poder nacional católico lo que hace es decirle a las mujeres, y lo digo en las mujeres no porque los hombres no sufrieran ese control, ojo, sino porque en las mujeres es más evidente, es más evidente. Los curas decían por dónde teníamos que llevar las mangas para ir a misa, por dónde tenía que estar el largo de la falda y el alto de los escotes, cómo había que hacer las cosas de la casa, cómo había que conducirse cuando uno salía a la calle, cómo había que relacionarse, si se podía hablar alto. ¿Qué son las normas de urbanidad? Un código de control de los cuerpos. Las normas de urbanidad se dice que no se puede uno meter el dedo en la nariz, que no se puede hablar alto, que no se puede hacernos. Más allá de lo que eso suponga de respeto, que eso es una lectura muy posterior que hacemos, lo que significa es un ejercicio de control de los cuerpos. En el ejército, cuando hay disciplina, cuando se controla los cuerpos. Y el ejemplo actual. Cuando la Iglesia Católica saca al 1 millón de personas a la calle, lo que está escenificando está haciendo una puesta en escena del ejercicio de su poder, que no es tanto como a ella le gustaría, ni como a ella dice, pero que no es poco. Entonces, para dar a entender que es más de lo que dice, ella moviliza físicamente a la gente, la saca a escena. ¿Y en qué cifra actualmente la Iglesia Católica su poder? En el control de la sexualidad femenina, básicamente. En cuándo tener relaciones sexuales, en con quién tenerlas y en para qué tenerlas y en dónde tenerlas. Es decir, hay que tener relaciones sexuales cuando uno está, en cuándo hay que abortar, en cuándo no se puede abortar, bueno, que no se puede nunca, obviamente, pero todo esto significa el control de la sexualidad, el control del cuerpo. En eso radica el poder de la Iglesia. Ahora, actualmente en eso es donde se evidencia, de manera clara y concisa. Entonces, el control de los cuerpos es el mecanismo fundamental del poder, en contra de lo que a veces se ha podido pensar de la estructura. El control, la publicidad, en la medida en que tiene éxito en la medida en que controla los cuerpos, porque la publicidad lo que nos hace es ir y comernos un yogur, lo que nos hace es ponernos tacones de 15 centímetros a las mujeres y convencernos de que somos guapas y de que vamos cómodas. ¿Eso no es control de los cuerpos? Pregunto. Entonces, a mí me parece que es evidente esta cuestión. No sé si lo habré convencido a usted, pero bueno, me refería a eso. A que es un mecanismo de poder que a veces hemos desdeñado y que las mujeres hemos aprendido a través del feminismo y a través del estudio del feminismo y de la militancia en el feminismo, que claro que sí reivindicamos. La primera que estableció lo de lo público es privado y lo público es político, que fue el lema de la feminista de los años 60, lo privado es público, decía, fue Virginia Woolf, y luego después las feministas de los 60 decían lo privado es político, ¿no? Es decir, una manera de hablar de esa ruptura que significa construir una sociedad donde esa segregación entre lo público y lo privado y por tanto el poder sobre el control de los cuerpos también, porque fíjense ustedes qué curioso, lo privado se dice es como el Sancta Sanctorum de la sociedad, allí donde no llega nada, ¿no? Sin embargo, en el franquismo, por ejemplo, es evidente los intentos continuos, y lo conseguían, por supuesto, de controlar lo que se hacía en privado.
a través del control de la sexualidad, a través del control del cómo se organizaba la casa, de cómo se criaba a los hijos, es decir, una absoluta injerencia. Lo privado es una construcción falsa, igual que lo es la feminidad en términos de exclusión, igual que la identidad esa femenina en general, ¿no? En dos cuestiones, un poco, en primer lugar, con la visión de la modernidad de la figura de la mujer, que se da a partir del crucial momento de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, como esos nuevos roles que desempeña la mujer a marcha forzada y normalmente por imposición, despiertan, aparte de una nueva mentalidad dentro de la misma mujer, una nueva visión fetiche, podríamos decir, que identifica la modernidad en el centro de la mujer como objeto también mercantilizado. Entramos en el mundo de los años 20, de los bailes de Charleston, de las modas, que también pasa un poco el lastre que arranca la figura del feminismo dentro de los años 30, un poco esos estándares y esas pautas que tienen que seguir. Y a otro respecto también la figura de la mujer dentro de la misma guerra civil, o de cómo se pasa de la lucha activa, por así decirlo, a una nueva coacción dentro del sistema que a través de la imposición de unos valores estándares, como bien apuntado usted, dentro del cuerpo, a través de la imposición en los cuerpos, una vez que se organizan las milicias, por ejemplo, se impone otra vez la disciplina militar, el control más estricto, la mujer vuelve a ser exactamente, incluso dentro de la misma propaganda del Frente Popular, que la mujer ahora es un peligro para los soldados, transmisora de enfermedades venéreas, se vuelve a desprestigiar absolutamente la figura de la miliciana, de la enfermera, de la voluntaria, y vuelve a ser otra vez un elemento desprestigiado, vuelve a la casa, a fabricar munición, la miliciana pierde otra vez todo el papel, vuelve a perder la independencia. Tradicionalmente en el ejército las mujeres han estado integradas, pero como putas, las putas del regimiento. Entonces, cuando las milicianas van a la guerra, duran en la guerra desde el 36 hasta el otoño del 37, y es Largo Caballero el que hace el decreto, diciendo las mujeres a las casas y los hombres al frente. Las mujeres protestan, pero claro, es que las mujeres habían visto en esa situación, igual que cuando se les ofrece la educación, igual, incluso en términos de segregación y de identidad, de construcción de identidad segregadora, ven siempre posibilidades de emancipación, posibilidades emancipatorias. Entonces, lo habitual en el caso de la lucha de las mujeres es aprovechar esas coyunturas históricas para tratar de dar la vuelta. No digo que sea una generalidad, y esto además tiene muchísimos problemas, pero es verdad que hay casos en la historia, y a mí en este caso siempre me gusta citar el caso de las madres de la Plaza de Mayo. Es decir, la dictadura argentina a las madres le exige, como toda dictadura y por tanto como toda ideología conservadora y retrógrada y fascista, en este caso, le exige que cumplan con su papel de madre. ¿Qué hacen las madres de Mayo? Pues las madres de la Plaza de Mayo hacen llevar hasta sus últimas consecuencias su papel de madre y convertir, por tanto, el ejercicio de su función de madre en una tarea política, que ha acabado por derribar a esto y sentarlos en los banquillos. Es decir, ¿qué se exige de una madre? Que cuiden de su hijo. ¿Qué hicieron las madres de la Plaza de Mayo? Preguntar por sus hijos hasta que aparecieran. Entonces, eso hizo que convirtieran su papel de madres en un papel político, y su función de madre con una función política. Entonces, esto es un poco lo que las mujeres han hecho a lo largo de la historia. Cuando en la guerra civil y en la posguerra a las mujeres se les obliga a estar en las casas y se les obliga, ellas crean redes informales de cooperación para tratar de ayudarse, ayudar a los suyos y reconstruir una cotidianeidad que había sido cercenada por la guerra, porque en definitiva lo que ocurre, como decía yo antes, que en las guerras, y lo conecto con lo de las mujeres de la paz, en las guerras las mujeres tienen funciones que saben que de persistir en la paz serían un elemento liberador. Lo que pasa es que cuando llega la paz, lo que llega es la victoria de los varones, y entonces las mujeres son relegadas. Hay una expresión de la famosa Betty Friedan, que a mí me encanta, hablando en la mística de la feminidad, le llama a los hogares confortables campos de concentración.
No está mal como metáfora. Esta sí que se entiende, no la de la portadora de aromas. Bien, entonces, en este sentido en el que hablo de intentar aprovechar las coyunturas históricas para dar la vuelta un poco a lo que se pretende o a lo que se espera o a lo que... Esa fue la cuestión. Y hay también una cita de Clara Campoamor que me parece significativa y que algunas veces algunos republicanos me han echado en cara que la diga. A mí, vamos, la voy a decir de todas maneras. La tragedia de la República, sí, porque además Pitar ayer aludió a la República, a la que le llamaban, por cierto, la niña. La niña, ni siquiera la mujer, la niña. Y así pasó que la pobre... Bueno, la tragedia de la República es la tragedia del pequeño burgués republicano, decía Clara Campoamor, pequeño en el sentido espiritual más que en el económico, que ha considerado la República el dorado que le abriría las puertas de una nueva vida. Con esa idea como motor, dice, llegó por sorpresa, vacío de propósitos, planes y energías, el 14 de abril. Para mí la República era la conquista de realidades, abriendo anchas las ventanas al porvenir. Una España republicana, con casinillos radicales para hombres solos, casinillos sucios, malolientes y vacuos, no me interesaba. Una España republicana con demócratas verbalistas y mujeres apagadas en el hogar, de laicos de merendero en Viernes Santo y esposas con freno religioso, de amor libre masculino, con mujeres despreciadas y niños abandonados, de ángeles legítimos del hogar y de padres ilegítimos fuera de él, amparados por la inexistencia de la investigación de la paternidad. Una república así no me interesaba, sino para trabajarla, combatirla y transformarla. Habría que preguntarse por qué esta cita no está en letras de molde en algún sitio. Pues sí, habría que preguntárselo. Hombre, tanto que a Clara Campoamor todo este trabajo del voto femenino le costó su... Y bueno, estoy con ella en que todos los republicanos no son... Allí tuvo muchas dificultades para esta mujer, que los librepensadores barceloneses apoyaran esto de la concesión del voto. Y era sevillana. Yo quería hacerte brevemente dos preguntas, ¿no? Plantearte dos cuestiones. La primera relacionada con un tema que lo utilizan mucho los políticos, sobre todo cuando van a formar un gabinete, un gobierno, que es la paridad de género. De género, ¿no? O incluso en la presentación de las elecciones, las listas cremalleras. ¿Qué opinión tendréis eso? La paridad a mí me parece como verbalizar la diferencia de género, hablando en masculino y femenino, me parece necesaria, pero no me parece suficiente. Es decir, tanto el asunto de la paridad como el asunto de hablar en masculino y en femenino para hacer visible a las mujeres, como lo que se llama en general, que es lo que tiene como objeto estas medidas de carácter corrector, digamos, es hacer visible a las mujeres. La visibilización de las mujeres es necesaria, pero, insisto, no es suficiente. Entonces, la visibilización de las mujeres y todas estas medidas son medios para llegar a una igualdad efectiva, para acabar con la discriminación. Porque, claro, la igualdad existe en términos legales, pero cuando en términos reales no se produce la igualdad, lo que hay es discriminación. Que haya paridad a mí me parece necesario, insisto, pero no es suficiente. Está demostrándose, además, que no es suficiente. ¿Que no es suficiente para qué? Para acabar con la desigualdad. Porque, voy a poner un ejemplo, lo que se está haciendo con la paridad es posibilitar que dentro de las organizaciones, dentro de los partidos, dentro de los sindicatos, se construya una identidad excluyente. Y yo afirmo contundentemente que desde una identidad excluyente no se puede conseguir la igualdad. Entonces, creo que he contestado a su pregunta. Yo entiendo que haya que luchemos por la igualdad y yo creo que tiene que existir la paridad. Pero, insisto, eso tenemos que darnos cuenta de que es un medio y no es un fin en sí mismo. Respecto al tema de la segregación, pues yo con todo lo que he dicho creo que se explica claramente. Se explica claramente que la segregación se justifique y se confirme desde un tribunal de justicia porque estamos en un sistema que construye, que está construido sobre la desigualdad. Entonces, cuando se pide al sistema, desde los institutos de la mujer, desde las asociaciones, desde tal, cuando se pide al sistema que luche
contra la desigualdad, lo que el sistema traduce y lo que el sistema produce son medidas correctoras. Parece que el sistema es bueno, pero nosotros generamos medidas correctoras que lo hagan todavía más bueno. Es que no es posible construir la igualdad con este sistema, porque es que el sistema, el propio Estado y la propia sociedad en la que vivimos se basa sobre una organización jerárquica de la sociedad y, por tanto, radicalmente desigual. ¿Cómo va a combatir la desigualdad el Estado si la desigualdad es uno de los elementos en los que se fundamenta? Pues me parece que como lo está haciendo, malamente y de manera anecdótica. Yo te voy a decir, Rafael, que cuando, el trabajo de investigación que yo hice no tiene ni más ni menos valor que muchos trabajos de investigación, y yo decidí hacerlo sobre las mujeres porque me parecía que era un elemento cualitativo que había que analizar en relación con la represión. Cuando yo presenté mi libro a instancia de 2 de mis compañeras de lengua en mi instituto, ningún profesor de historia bajó él ni bajó a sus alumnos a la presentación del libro, lo cual indica todo sobre lo que puede explicar por qué tu hija no sabe muchas cosas. Ya está. No, bueno, es que no... yo sigo pensando, me remito un poco a lo que le he dicho a este señor, lo de usar la paridad no como un medio para llegar a la igualdad real, sino como un elemento para construir dentro del partido, dentro del sindicato, dentro de tal, identidades excluyentes. Es decir, hay una manera de militar y hay una manera de conseguir poder que es el de ser mujer. Por tanto, no hagamos dejación de esos elementos que son justamente los que han propiciado que lleguemos a donde hemos llegado. Claro, yo también he oído decir de Chacón que es su marido el que está detrás. Nadie conoce a la mujer de Rubalcaba, por ejemplo, claro. Pero vamos, que ese tipo de cuestiones lo que ponen de manifiesto es como el barniz sobre igualdad es eso, un barniz. Y que en el momento, lo que está pasando ahora con toda la recesión sobre el tema de la ley del aborto, que verdaderamente es una cuestión de calado, pero también sobre el asunto de la dependencia, que es otra cuestión de calado, porque eso va a meter a las mujeres en sus casas de nuevo. Porque, bueno, ahí están las estadísticas, o sobre la cuestión de la desaparición de los organismos que están desapareciendo, pero sobre los que yo haría un matiz. Es decir, hay organismos que están desapareciendo y que han significado en su momento y están significando de apoyo, mecanismos de apoyo para las mujeres, que es indiscutible que tienen un valor importantísimo, pero también hay que saber que en esos organismos se han empoderado, palabra que por cierto de la que abomino completamente, se han empoderado las mujeres. Porque empoderarse en este contexto en el que estamos hablando y en esta sociedad en la que estamos hablando, básicamente significa no que las mujeres tomen el poder, sino que las mujeres se adiestren en los mecanismos que las llevarán a tomar al poder, que son los mismos de los hombres. Y se suponía que teníamos que cambiar la sociedad, o por lo menos a eso aspira el feminismo, a la transformación, no al adiestramiento en la consecución de mecanismos para llegar a ejercer el poder. Y después la realidad nos ha demostrado, por ejemplo, que las mujeres tenemos en este país muy mala suerte con las vicepresidentas, porque ¿qué diferencia hay entre, me van a perdonar, la señora Fernández de la Vega y la señora, aparte de los pelos, y la señora Soraya de Santa María? ¿Me van a decir ustedes que hay grandes diferencias? Pues cuando se mete uno en los entresijos de cómo ejercía el poder la señora Fernández de la Vega, no hay diferencias. Porque los mecanismos y los modos, el modus operandi interno, otra cosa era lo que la señora Fernández de la Vega hacía de cara afuera. Lo de que el modus operandi interno de la señora Fernández de la Vega no la diferenciaba de ninguno de los políticos varones machos de su partido. El exceso de testosterona, por resumir. Tú has hablado de, en el tiempo de las Ilustradas, el modelo hegemónico era el ángel del hogar, ¿no? Yo ahora, haciendo una analogía o un nuevo eslogan de ese ángel del hogar, tal como yo veo la realidad de las jóvenes en este país, en muchos países llamados occidentales, yo le pondría el ángel del escaparate. Porque las niñas desde los 12 años o antes están pendientes de su imagen más que de su contenido, ¿no? Entonces es la esclavitud de estos tiempos en el que
la mujer pasa a ser objeto de consumo sexual y de consumo afectivo, ¿no? Entonces creo que el movimiento feminista en ese sentido ha tenido muchos errores, no ha incidido en la verdadera emancipación femenina y feminista, ¿no? Entonces creo que la situación está un poquito oscuro, ¿no? Desde el momento en que la cirugía estética es una de las más importantes de este país, ¿no? Donde las mujeres se operan todo para parecer más bellas según el canon establecido de la moda, ¿no? Y entonces donde el hombre también disfruta, entre comillas o no entre comillas, de ese modelo de mujer femenina, ¿no? Donde los más progresistas y donde los más modernos prefieren tener una mujer al lado potente estéticamente que potente mentalmente. Yo tengo que decirle que, abundando en lo que dice usted, que estoy de acuerdo, que fíjense ustedes que el otro día leí yo en el periódico un negocio que hay en el Aljarafe y que próximamente va a abrirse en Sevilla, que es un negocio que no recuerdo el nombre, siento haberme olvidado del nombre, pero es un negocio en el que desde los 4 a los 14 años las niñas hacen talleres para aprender a cuidarse. Pero ojo, el cuidarse es pintarse las uñas, lavarse el pelo, hacerse la pedicura, no sé, ese tipo de cosas, de los 4 a los 14. Abundando en lo que le decía usted al principio sobre el control de los cuerpos, en fin, estoy tratando de convencerlo, verá, es que la cirugía estética, hablando del poder y del control de los cuerpos, la cirugía estética es el moderno corsé del siglo XXI. Nuestras abuelas se ponían corsé y se metían la barriga para adentro y hacían lo que hacían los corsés y no podían respirar y se desmayaban cuando bailaban porque no podían respirar y decían, qué romántico, ¿no? Está enamorada, tiene la piel muy blanca y es que no le llegaba la sangre a la cara. Bien, pero es que ahora, las mujeres de ahora, el corsé se lo hacen en el cuerpo, se rajan, se cosen y se reconstruyen. El corsé es la cirugía estética y eso es poder, porque ellas lo hacen pensando que les da poder, pero es que ese es el discurso, tienes el poder de la belleza, el poder de la juventud, etcétera, etcétera. Y luego, claro, yo también soy un poco optimista, o sea, en fin, va por día. Hay días que soy optimista, hay días que soy... Es verdad, es que va por día. Sí, va por día, porque verán ustedes, hablando de la institucionalización del feminismo, que es lo que ha pasado en España en los últimos 25 años, desde la Consejería de Educación, por ejemplo, pues se ha planteado un proyecto y se ha planteado una estrategia de coeducación. La coeducación es algo muy importante. De hecho, la Constitución de la Segunda República es la primera que pone en pie el tema de la coeducación, de la no segregación. Es que estos son, además, conceptos que requieren muchos matices. Porque, claro, para no segregar, lo primero que hace falta es no segregar los cuerpos. Eso para empezar, porque en la vida y en el mundo estamos juntos los hombres y las mujeres, mientras no se diga lo contrario o se haga lo contrario. Entonces, lo primero para no crear entidades segregadas es no segregar los cuerpos. Pero cuando todo esto los coge el poder y lo hace suyo y lo fagocita, se lo devuelve a la sociedad con un modelo de trabajo para la coeducación, que significa que, puesto que coexistimos, ya nos estamos coeducando. Error. Porque lo que se transmite con la coexistencia sin más, es decir, la coeducación tiene que ser y tiene que significar un trabajo activo. No se puede pensar que porque chicos y chicas sobreviven o perviven o contraviven en un instituto, he cogido la indirecta, ya con esto están coeducados. Para coeducar hay que desmontar los prejuicios, hay que desmontar los viejos esquemas de pensamiento, los viejos esquemas de carácter de roles, los viejos prejuicios, como digo, y montar otros nuevos. Entonces, para eso hace falta un trabajo activo, no basta con coexistir. Y esta es la razón por la que hay días que me levanto optimista y otros que me levanto verdaderamente pesimista.